Mandado. Mira, sí, complétame la cartera, se me acaba de caer la sopa. Ya, muchísimas gracias, Ramón. Chao. ¿Qué es eso? Aquí. Aquí. Esta fuera muy para... Ya. Ok. Lo abrí ahí, tu speech. No te preocupes, Colo, a ver, super chill. Estefanía, ¿cuál es tu gracias? Sí, ¿qué más es tuyo? Esos lentes son tuyos. ¿Qué te necesitas? Se me acaba de caer mi sopa con el curso. Déjalo ahí. De caer mi sopa con el hielo. ¿You Gucci? Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta actividad. Los invitamos a todos a poner su celular en vibración o en silencio. Si nos ponemos a pensar cuántas veces al año o cuántas veces al mes o cuántas veces al día estigmatizamos a las personas con adicciones y las marginamos de la sociedad o incluso prohibiéndoles la oportunidad de reinsertarse en la misma. O también, ¿cuántas veces como proveedores del sector de salud no hemos sentido aversión hacia este tipo de pacientes? O también, ¿cuántas veces decidimos no abordar a este tipo de pacientes por temor a cómo pueden reaccionar hacia nosotros? Lo cual es completamente válido, el temor, más no la necesidad de abordar a los mismos. En el día de hoy podremos ver el trasfondo, médicamente hablando, de las adicciones. Así que tengan todos muy buenas tardes y sean bienvenidos a esta actividad del Psychiatry Interest Community, Comunidad de Interés en Psiquiatría. En el día de hoy tenemos el orgullo de contar con la presencia de un dominicano, quien es asistente de profesor de psiquiatría de la Universidad de Yale. Estamos hablando del doctor Teófilo Matos Santana, quien cursó sus estudios universitarios en la Universidad Iberoamericana, UNIBE. Más tarde completó un año de medicina interna en el Yale New Haven Hospital St. Raphael Campus y se unió al programa de psiquiatría de la Universidad de Yale. Durante su último año fue jefe de residentes en el New Haven Hospital, obteniendo una especialización en Consult and Liaison Psychiatry. Posteriormente hizo una especialidad en Addiction Psychiatry en la universidad antes mencionada. El doctor es un attending physician en el Departamento de Psiquiatría Psicológica y es attending encargado del Behavioral Intervention Team, lo cual funciona como un programa sumamente innovador que ofrece interconsultas a las unidades de medicina interna del Hospital de Yale New Haven. En otro tenor, ofrece su consulta de psiquiatría para la clínica de VIH y hepatitis C en el Yale New Haven y además presta su servicio a la unidad de crisis de emergencia psiquiátrica del mismo hospital. El doctor Matos muestra interés en la identificación de trastornos psiquiátricos y de adicción y en llevar a cabo también intervenciones basadas en la evidencia. El doctor Santana ha escrito capítulos en libros de entrevista motivacional y de psiquiatría del paciente postquirúrgico. Asimismo, ha publicado numerosos artículos sobre psiquiatría y adicción en el paciente con daño hepático y en el paciente trasplantado, así como en los trastornos psiquiátricos que afectan al paciente con enfermedades gineco-oncológicas. Publicó también un artículo acerca de Behavioral Economics sobre la prescripción de medicamentos para el paciente con adicción al alcohol. Actualmente, el doctor Teófilo Matos se encuentra diseñando e impartiendo talleres sobre cómo manejar de forma efectiva al paciente agitado. El doctor Santana también está trabajando en la identificación de malnutrición en pacientes admitidos con delirio y con síndrome de abstinencia. Sin más, con ustedes, el doctor Teófilo Matos. Gracias. Se oye bien, se escucha bien. Bueno, gracias por estar acá. Vamos a hablar acerca de adicciones. Es una conferencia larga, pero es bien interesante. Las drogas son interesantes. ¿Sí o no? Es de mucho interés. Por favor, yo voy un poquito rápido. Ustedes se sientan que tienen mayor interés, que quieren hacer preguntas, párenme y entonces ahora comenzamos. Mucho del contenido está en inglés. Por diferentes razones, para conservar un poco la reliability de lo que yo estoy hablando, porque muchos de esos estudios fueron hechos en centros educativos
y no están en capítulos que sean traducidos al español. Darle las gracias a ustedes por la invitación. No tengo ningún conflicto de interés que declarar. No hace mucho yo era uno como ustedes y me gradué en 2008. Luego me fui a Connecticut y allí estoy. Ese es mi team, lo que se les explicó anteriormente, el Behavioral Intervention Team. Aunque yo soy psiquiatra, yo no dedico tiempo al hospital psiquiátrico. Yo trabajo en el hospital médico dando consultas de adicción y consultas de psiquiatría. Hablando un poquito de dónde vengo y de hecho de eso se trata lo que les traigo, de muchas investigaciones que se han hecho en mi centro educativo allá. El departamento de psiquiatría de Yale es el líder mundial en diferentes niveles. La Escuela de Medicina de Yale tiene la posición número 1 en cuanto a investigación cuando se compara con todas las demás universidades en los Estados Unidos. Igual mi programa de adicción ha sido rankeado número 1 desde el 2014 continuamente. Lo que quiero decir es que agradezco a esa institución y mucha de la información que les voy a traer se relaciona a los avances que han tenido allá en el hospital donde estoy. ¿Por qué? Pero ¿por qué venimos a hablar con ustedes acerca de adicción? Hay muchas razones. Y antes de llegar allí, yo quiero saber quiénes son ustedes. ¿Cuántos de ustedes tienen interés en aplicar a una carrera de medicina interna? ¿Cuántos tienen interés de aplicar a una carrera de cirugía, las áreas quirúrgicas? ¿Y cuántos tienen interés de irse al exterior? Ok. Perfecto. Esta presentación le va a interesar a todos. La adicción sale de lo que es la psiquiatría. La adicción es un asunto de todos, una condición médica. Incluso se hace el fellowship a través de medicina interna y se hace el fellowship a través de psiquiatría. Para poner un ejemplo, la cocaína tiene diversos problemas que se asocian a su uso. Es la droga ilícita que más causa visita médica a la emergencia, agrava arritmias, causa cardiomiopatías, es una causa común de accidentes cerebrovasculares y de infarto miocardio en pacientes jóvenes. He tenido pacientes de menos de 40 años con un infarto y se basa en el uso de cocaína. Si a usted le gusta OB/GYN, obstetricia, usted va a tener que lidiar con los efectos de las drogas. La cocaína y el cigarrillo, ambos están asociados con el nacimiento de un bebé pretérmino y un bebé de bajo peso. En el área del alcohol causa problemas significativos en cuanto a la salud. El alcoholismo representa el 50% del daño hepático terminal y es la segunda causa de trasplante hepático. La primera causa es la hepatitis C. La primera causa de transmisión de hepatitis C es la adicción a la heroína endovenosa. Entonces estamos hablando que la adicción causa significativos efectos a la salud. Es un asunto de todos. Eso fue uno de los artículos que se mencionaron anteriormente, que publiqué hace unos años. Pero ¿por qué lo traemos acá? Ustedes han oído de la crisis de los opioides en los Estados Unidos. Eso ha reformulado el currículum de las escuelas de medicina porque hubo evidencia de que no se tenía ningún asunto de adicción en los currículums y las personas estaban graduando y los doctores se sentían que no estaban preparados para tratar al paciente adicto. O sea, que esto es una iniciativa que se está llevando a cabo en todas las escuelas. Eso no es una deficiencia de la República Dominicana, eso es una deficiencia en países tan desarrollados como los Estados Unidos. El objetivo es entender las adicciones como un fenómeno biopsicosocial. Y más tarde ustedes verán que yo me refiero con eso. Conocer diferentes tipos de adicciones y tratamientos. No memorizar. Mi objetivo no es aumentar su conocimiento, sino darle una formación a su actitud y crear un discurso aceptable, coherente y responsable cuando se va a hablar acerca de adicciones. Y luego estimular su curiosidad para que ustedes sigan estudiando este tema. Los temas, la primera sección va a ser un componente bien biológico, con neurofisiología, neuroquímica, y luego vamos a dar un poquito de fármaco, cinética, fármaco, dinámica,
y luego ya vamos a entrar a las sustancias, terminamos con un aspecto más social, cultural y de discusión en cuanto a aspectos de un tratamiento psicoterapéutico o el efecto de la sustancia a nivel social, a nivel cultural y aspectos relacionados a la legalización y ese tipo de asuntos. ¿Ustedes conocen a este señor? Y ese fue un tweet hace unos días y él dice que tiene el plan de invertir una suma de dinero para crear unos comerciales de televisión poniendo personas que se ven bien mal a consecuencia de la adicción para asustar a las personas para que usted se vuelva avesa y no caiga en una adicción. Cuando me refiero a crear un discurso responsable, yo no me refiero a eso. Hay especialistas en el área que han estudiado cómo se le habla, cómo se comunica acerca y con un adicto, con una persona con una adicción. Este estudio, lo que se mencionó al principio de Behavioral Economics, es básicamente una área que se relaciona entre la economía y la psicología y trata las elecciones. Cuando usted decide comprar un carro o decide comprar un motor, cómo usted decide votar por un candidato o votar por el otro, cómo la gente decide. En el caso de cómo usted decide dejar de usar una sustancia, ¿qué puede influir? Es lo que se conoce el positive framing. Como las cosas son marcadas, tiene un impacto en el comportamiento de la otra persona. Entonces, lo que el señor Trump, eso es lo que se conoce como un negative framing. Quiere decir que yo te voy a asustar, es una visión bien conservadora y bien irresponsable, porque no resulta cambio cuando se está hablando de adicción. Lo que se recomienda es enfatizar las ganancias, en vez de enfatizar, recalcar las pérdidas. Si estamos hablando de una adicción, es más efectivo su mensaje si usted dice lo siguiente: si usted deja de fumar, usted va a tener una vida más saludable. El paciente, eso promete cambios. Entonces, acá vamos a enfatizar mucho del mensaje, de cómo se comunica usted con un paciente, cómo habla usted en diversos sectores de la vida social acerca de las adicciones. Esta es una pregunta para usted. ¿Cuál es la sustancia que se asocia a más morbilidad y mortalidad? Y tabaco y alcohol y los opioides. Me gusta mucho la respuesta. Ustedes que se van a preparar en boards, el truco acá está en la palabra sustancia. Usted no oye la palabra ilícita. Estamos incluyendo alcohol y estamos incluyendo nicotina porque son sustancias que se comercializan. El cigarrillo es la respuesta correcta. ¿Y por qué? Porque la principal causa de muerte y de morbilidad es la enfermedad cardíaca y el cigarrillo es la principal causa de la misma. Ahora, si la pregunta se hace de una manera diferente, si se le pregunta cuál es la causa de muerte más creciente, que está creciendo más rápidamente, son los opioides. Por cierto, ahora mismo la sobredosis de opioides representa la principal causa de muerte en el paciente menor de 50 años. Esto está sobrepasando los accidentes automovilísticos, el cáncer y otras condiciones que anteriormente ocupaban esa posición. Vamos a dedicar un poco de tiempo acerca de eso. Pero primero, acá. Yo estuve leyendo que se está utilizando el fentanilo con cocaína para potenciar el efecto. Sin embargo, por un lado no tiene sentido, ya que uno es depresor, otro es excitador, entonces es como que... ¿Quién quiere comentar acerca de eso? Sí, acá. Bueno, eso es similar a lo que se llama el speedball, que era heroína con cocaína. Cuando tú tienes un depresor, si tú tomas una cantidad, ya tú te deprimes y tú quedas noqueado. Pero cuando tú utilizas un estimulante, te permite mantener ese down más tiempo, ¿no? Sería algo... Perfecto. Ustedes han dicho dos cosas importantes que van a ser contenido de la charla más adelante, pero sí, hay sustancias que son depresores, sustancias que son estimulantes. La cocaína es un estimulante
el fentanilo es un opioide potente, sintético, de larga duración, que es ahora mismo la causa más creciente de sobredosis. Porque empezó todo con el Percocet, que salió en el 1996, se cambia en los Estados Unidos el dolor como el Vital Signs, que fue un mercadeo terrible, y ustedes verán ahorita las gráficas, los trending de cómo las ventas se asocian directamente con la sobredosis. Pero ahora mismo lo que está pasando es que el fentanilo, ustedes dirán, bueno, eso se usa en anestesia, ¿no? Pero también estamos hablando del parcho, que yo no creo que ustedes lo tienen acá disponible para el tratamiento del dolor. Allá se lo comen, el paciente se lo come, pero en esa situación lo que se hace es que se utiliza para aumentar la potencia de la heroína, pero también se hace esa combinación. ¿Cuál es el sentido? El sentido tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido porque la heroína te va a deprimir, te va a bajar la respiración, te va a dar una sensación de calma, un bienestar, un heaven-like sensación. Entonces, tú necesitas un estimulante para funcionar. Pero ¿qué sucede? Que el fentanil tiene una duración muy, muy prolongada. Entonces, el paciente que usa cocaína está muy hyper, necesita equilibrarse un poquito, entonces usa el fentanil de larga duración y resulta que la cocaína tiene una vida media muy corta. Entonces se sigue utilizando. Cuando pasa la vida media de la cocaína, tú tienes una sobredosis. Es un punto muy interesante y más adelante vamos a discutir. Pero la neurobiología, lo que vamos a discutir es cuáles son los factores estructurales del cerebro que te hace y te convence que la adicción es una enfermedad. Pero antes de eso, la respuesta a esta pregunta en cuanto a la definición de la adicción, ¿cuál de estas es correcta? Y todas. Esa es la definición de adicción. Hay factores biológicos que son los cravings o las ansias, el withdrawal o la abstinencia y la dependencia con la tolerancia, que quiere decir que hay cambios a nivel de los receptores que hacen que usted se adapte a esa sustancia y para obtener el high o el efecto necesita más, y eso es lo que se conoce como la tolerancia. Entonces, esos aspectos son los biológicos. Luego hay unos aspectos más de funcionamiento, donde hay una pérdida de control sobre el uso, donde hay un uso compulsivo a pesar de los daños que causa la sustancia. Estos son los sistemas de neurotransmisores que están involucrados en la adicción. La dopamina principalmente, la cual tiene que ver con el reward, que es la recompensa, la motivación, el placer, la euforia, la compulsión, la perseveración, el uso repetitivo de la sustancia. Eso tiene que ver con la dopamina. Entonces, a nivel estructural tenemos sectores en la corteza y en la subcorteza. En la corteza tenemos el área prefrontal, que se encarga de la ejecución, del planeamiento, de la motivación, del juicio, de la decisión, la toma de decisión. En cuanto a la parte de la serotonina, un poquito más en cuanto al ánimo, el afecto negativo que se asocia tanto a la intoxicación como a la abstinencia, y luego la memoria. La memoria es importantísima en la adicción. Cuando usted habla con una persona con una adicción, le va a decir, bueno, yo uso cuando voy a esa casa. Tengo pacientes adictos a la heroína que dicen, yo no puedo entrar al baño because I was shooting heroin in the bathroom. O yo no puedo ver una jeringuilla. Esos son los cues y eso está set up, wired en este sistema. Y esto está explicado a nivel de modelos de functional MRI, de PET scan, el metabolismo y a nivel de los receptores de la dopamina, que lo vamos a explicar en un momento. ¿Cómo se asocian esos findings a nivel estructural con los síntomas? Bueno, lo que sucede es que esa recompensa, la gente que ustedes saben lo que es CBT o Cognitive Behavioral Therapy o terapia cognitiva conductual, básicamente se conoce lo que es el Positive Reinforcement, que es un reforzamiento positivo. Quiere decir, yo me tomo una sustancia, como un dulce, me gustó, ¿qué yo hago? Voy a seguir usando o comiendo esa sustancia. Entonces, pero lo que sucede es que el cerebro gets hijacked, se encuentra secuestrado por las adaptaciones neurológicas que explicamos anteriormente y el uso se vuelve compulsivo, escala,
el paciente trata de tener una abstinencia. Entonces viene lo que se llama un negative affect, porque es el withdrawal. Esos receptores necesitan un balance ya determinado. Ya el balance que existía en estimulación con lo que son los excitatory neurotransmitters, con glutamate, glycine, y los depresivos, como es el GABA, están desbalanceados. Entonces ya aquí hay una falta a nivel estructural y a nivel químico que causa el relapse, que es la recaída. El alivio o el relief es la segunda etapa de la adicción. Por ejemplo, si yo le pregunto a ustedes, ¿por qué ustedes creen que un paciente usa cocaína? ¿Cuál es su objetivo primordial de usar cocaína? Sentirse bien, darse un potazo, un high, un hit. Evitar el withdrawal. Eso es la segunda parte, y lo que la gente usualmente no conoce son esta segunda parte que acá se dice. Evitar el withdrawal y el negative affect. Resulta que cuando yo te tiene una dependencia, this brain is hijacked, ya hay tolerancia. Ya el grado que yo tengo que usar, hay diferentes tipos de tolerancia para el dolor, para la tolerancia del high o de la euforia, es diferente a la tolerancia respiratoria, a la tolerancia a nivel sensitiva para el dolor. Entonces ya hay un desbalance en el cual el paciente, si no usa, tiene dolor, y el paciente tiene temblores, y el paciente está vomitando, y el paciente está enfermo, y eso es lo que se llama el withdrawal. Entonces ya no está usando porque I want to be cool. Eso ya estamos en una etapa de enfermedad, y eso es lo que se llama el negative reinforcement, que se evita. Yo evito dejar de tomar para sentirme bien, entonces yo estoy para normalizarme. Entonces eso es lo que pasa con una desregularización de esos neurotransmisores. Esto es un ejemplo donde yo muestro que los receptores opiáceos están en todas las partes que hablamos anteriormente. ¿Cuáles son las partes importantes que no definí anteriormente? La corteza prefrontal, luego en la parte subcortical tenemos el núcleo accumbens. Para concepto de examen, anoten eso. Si hay algo que ustedes tienen que aprender hoy, lo que van a tomar exámenes de neuroanatomía, y ahora mismo que se está en este problema de la crisis de adicción, el núcleo accumbens y el VTA, que es el ventral tegmental area, ese es el centro del placer. Este se encuentra un poquito más arriba del septum, entre el putamen y el caudado, y el VTA se encuentra en el mesencéfalo, y hacen una interconexión neuronal, que es lo que se llama el sistema mesolímbico cortical, donde se asocian las memorias, los cues, el anxiety, el miedo con la amígdala. Eso está definido. La adicción es una enfermedad, y eso no es cuestión de dudas. Todo esto está definido a un nivel estructural. Ahora, esto que ustedes ven acá, ustedes ven que dicen acá baseline, ese es el release of dopamine que pasa usualmente cuando usted está aquí sentado. Usted se tomó una comida que le gustó, eso en puntos para contrastar, sube a 150. Una actividad sexual satisfactoria, 200. Cocaína, 350. Metanfetamina, que es una de las drogas más potentes que hay y destructora últimos niveles, 1250. Entonces usted quiere que el adicto vaya y se siente en una misa y la disfrute. Usted quiere que vaya al cumpleaños que usted lo invitó y él lo disfrute. O sea, tenemos un problema aquí, y no es que el hombre es malo, que la mujer. Esto no es de malo o bueno, esto no es una construcción cultural, esto es un problema biológico. Entonces acá, esto es bien rápido. ¿Cómo lo hace la cocaína? ¿Cuál es la relación de la cocaína con la dopamina? Bloquea los dopamine transporter presynaptic, y lo que hace es que el reuptake no pasa. Como ustedes pueden ver acá, esa es una terminación nerviosa, el synaptic cleft, y acá está la otra neurona. Eso es lo que usualmente pasa. Hay un transportador que está recogiendo esa dopamina para ser degradada por el sistema de los NAO. Lo que sucede con la cocaína es que bloquea este sistema acá de reuptake. Entonces la dopamina está abundante, y eso es lo que causa la euforia. La heroína lo hace de una manera indirecta, lo hace a través de GABA. GABA es un sistema inhibitorio. Entonces,
lo que hace sinergísticamente, el GABA cierra la llave del release de dopamina, si hay GABA. Pero los opioides tienen sus propios receptores endógenos, se sienten sus receptores, disminuye la secreción de GABA. Entonces no hay GABA para cerrarle la llave a la dopamina, entonces hay un release de dopamina y así se produce la euforia. Estos son estudios con Functional MRI, donde se demuestra cómo la cocaína hace efecto. Acá no se va a ver bien, pero lo que está mostrando básicamente es que los receptores de dopamina están disminuidos en la adicción y se ve a través del Functional MRI. Este tipo de adicciones: cocaína, metanfetamina, alcohol y heroína. A nivel de síntomas, esto es lo que sucede. Tú tienes un cerebro que está hijack, el paciente se pasa entre intoxicación y withdrawal y una preocupación, anticipación: me voy a enfermar, necesito más sustancias. Entonces se convierte en un ciclo y eso causa lo que se conoce una neuroadaptación. Y esa neuroadaptación tiene que ver con los cambios que suceden, que vimos anteriormente, con los receptores de la dopamina. Esta pregunta es para ustedes. Which drugs of abuse increase dopamine in the nucleus accumbens? Todas, de una manera directa o indirectamente, y mencionamos dos. And which part of the brain is involved in motivation and change? Lo vimos ahorita. Nucleus accumbens. Lo que tenemos acá es la corteza prefrontal: motivación, cambio, ejecución, iniciación. Esto aquí es lo que te dice dale para allá. En el caso de la amígdala, miedo, ansiedad. El nucleus accumbens, placer, y el reward está acá. Si acá hubiese dicho la recompensa, el reward, yo hubiese elegido el nucleus accumbens. El hipotálamo, la memoria. El hipotálamo es el estrés con la relación con el eje hipofisiario hipotalámico, pero el hipocampus está relacionado entonces con la memoria y los aspectos de las cues y el retrieval information que se relaciona a la adicción. De la farmacokinética y farmacodinámica, lo que yo quiero resaltar es lo siguiente. El fenómeno de tolerancia, sensitización de los receptores, withdrawal. ¿Cómo se define esto? Se define como la pharmacodynamics. Cuando usted oye la palabra dynamics, lo que te está refiriendo es a la interacción a nivel de receptor. La pharmacokinetics se refiere a lo que es la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación de la sustancia. La pharmacogenomics, ya eso es unos estudios bien modernos que se hacen para ver tu componente genético y tu capacidad de metabolizar y de procesar los medicamentos. Entonces el doctor puede elegir un medicamento que vaya con tu sistema. Esto es importante en cuanto a lo que le dije anteriormente. Ustedes ven la primera línea, describe el funcionamiento de una sustancia que se conoce como un full agonist, que son la morfina, que son la metadona y la heroína. El partial agonist es la buprenorfina. ¿Ustedes han oído hablar de la buprenorfina o del Suboxone o Suboxone? Ese es un medicamento first line para el tratamiento de opioid use disorder y lo es porque es un partial agonist. Activa el receptor de manera parcial. Entonces usted puede dar eso, es un sintético que usted se lo da al paciente para que no tenga withdrawal, pero no tenga la euforia. Y ese es un tratamiento, al igual que la metadona lo hace de una manera diferente. Las dos son first line for the opioid use disorder. La metadona es un agonista, full agonist, pero el problema, ¿por qué lo utilizamos? Porque es de larga duración. La heroína te dura en el sistema, tú entiendes, poco. Ya a las 2 horas se están dando otros hits, a las 4 horas se están dando otros. Tú vives tu vida en eso, buscando la sustancia y usándola y recuperándote. La metadona, tú drogas y te dura 24 horas, tiene 72 horas de vida media y ya se da cada día al paciente. El antagonista es el naloxone. La importancia del naloxone es que es un bloqueante, es un antagonista. Entonces, cuando usted tiene una sobredosis, usted le da el naloxone, usted desplaza esa heroína o esa morfina, el paciente se salva.
Entonces, la siguiente parte es más acerca de la clínica de la adicción. ¿Es la adicción una enfermedad crónica o un vicio? ¿Cuáles son enfermedades crónicas que ustedes conocen? Hipertensión, diabetes, asma. La definición de enfermedad crónica son exactamente esas, pero ¿por qué la gente no habla de adicción como una enfermedad crónica? O porque el paciente no tiene voluntad, el paciente no se quiere mejorar, el paciente no hace lo que uno le dice, pero eso no es diferente en contraste con esa enfermedad que ustedes mencionaron. Solamente un 60%, de un 40 a un 60% de la población se toma los medicamentos como usted se los recomienda para condiciones como adicción, diabetes o asma. Eso no es diferente para el paciente de adicción. Ahora bien, si usted dice, bueno, el problema es que tú comienzas a trabajar con el paciente y dice a beber de nuevo, vuelve a usar cocaína, he relapse. Pero pacientes con diabetes también tienen crisis hipoglicémicas, crisis hyperglycemic, crises as well. Entonces, es algo más lo que nos hace, es una construcción cultural por la cual uno no ve a la adicción como una enfermedad, pero es una enfermedad crónica, es considerada una enfermedad crónica. ¿Se mejora? O sea, un thought que llegó, yo no sé si está bien o mal, pero por ejemplo, en el caso de la diabetes se pudiera como que acaparar tal vez, pero para yo llegar a un estado de que yo no sé, usted me corrige, pero de que yo necesito ingerir sustancias para evitar el withdrawal, no por placer, como te digo, debió haber pasado un tiempo en que yo sí ya lo estaba haciendo por placer. O yo no sé si hay gente que desde la primera hacen withdrawal, que yo no creo, pero yo no sé. Entonces tal vez, porque... No, para tener withdrawal tiene que tener dependencia. Y para tener dependencia... Tiene que haber sucedido un tiempo. Ahí depende, y depende la potencia de... ¿Para qué? ¿Cuáles son las sustancias más adictivas? La nicotina, número 1. Ajá. Después, para complementar tu pregunta, el opioide, número 2. Y luego la cocaína. Esas sustancias son las más adictivas. A menor uso, mayor probabilidad de tener una dependencia. Pero sí tiene... O sea, tal vez la gente no lo considera como una enfermedad crónica porque no fue que un día yo fui al médico y me dijeron que era diabética, fue que yo tengo 3 años dándole duro y entonces ahora estoy... ¿Dándole duro a lo dulce o dándole duro a...? No, en este caso a las sustancias. Y a los dulces. Eso es lo que digo, eso es lo que digo. En el caso de la diabetes se incluye aquí, pero sí. La hipertensión, eso es genético, vamos a decir, por ejemplo. 50% de la adicción tiene Es el componente genético, sí. es up to 50%. Pero es lo que digo, que tal vez la gente ve, ¿entiendes? Tú tienes completamente la razón. I'm just challenging you. Yeah. El detalle es, y voy a decir, el detalle es y yo no te elegí una enfermedad crónica como el cáncer, porque el cáncer tiene menos un behavioral component. Yo te elegí otras que tienen un behavioral component. Esos estudios y eso, hay debates extensos acerca de ese. Podemos 2 horas debatiendo eso. Pero la significancia de eso es sí, la adicción es una enfermedad crónica con un alto un componente de comportamiento y sí hay un elemento de voluntad que quizás no lo tiene el cáncer de igual forma. Sí. Pero sí es una enfermedad crónica. ¿Tú querías decir algo? Yo solamente quiero hacer un comentario a lo que con respecto a la parte de que es verdad que el paciente es el que elige darse el pase y ponerse high. El problema es cuando tú te das el pase, muchas veces te sigues poniendo high de forma recreativa, por así decirlo. La adicción entra cuando ya tú no puedes controlar eso. Entonces tú tienes el componente computacional perfecto, pero aquí entonces se convierte en una enfermedad cuando ya entra la parte de la abstinencia, cuando ya entra que tú no puedes soltar. Tú estás describiendo y por eso el uso no regular, que hay algunas sustancias que te lo permiten, un poco más que las demás, como son las anfetaminas, como es la metanfetamina. Yo tengo pacientes que usan metanfetaminas 2 veces al mes. Y otra cosa, y tú también tienes que tener en cuenta el porcentaje de adicción que tiene cada sustancia con respecto a la primera vez que tú lo consumas y las veces subsiguientes. Cada sustancia que tú consumes tiene un porcentaje de adicción diferente y también va a afectar a cada persona de manera diferente. Son varios factores que tienen que
yo voy a comentar en cuanto a la potencia y eso. Yo quiero también oír qué ibas a decir para seguir. Bueno, yo iba a mencionar que algunas de esas sustancias se han comprobado que hay reclutamiento de nuevos receptores por su solo uso, por ejemplo la cocaína, lo de long term potentiation. Y también que, como usted mencionó, que hay algunas de esas enfermedades como la diabetes y la hipertensión, que sí hay muchos factores de comportamiento que te llevan a ello. Tú no desarrollas hipertensión simplemente por tener los riesgos genéticos, sino por factores de riesgo como que tú fumas, no haces ejercicio. Y eso pasa con el cáncer también. Exacto. Pero vamos a continuar. Se recupera el adicto. Esto es un PET scan que básicamente lo que mide es el metabolismo en el cerebro. Este es el paciente normal. Este es el paciente 10 días en abstinencia. No está intoxicado. Esos son los efectos de la sustancia a través del tiempo. 30% se recupera a los 100 días. 30% a los 100 días. Entonces es un paciente que, ¿dónde están eso? Hay áreas, o sea, hay afección en el área prefrontal. Va a haber malas decisiones. El paciente toma malas decisiones cuando está en una enfermedad de adicción crónica. Ahora bien, hay posibilidad de sanarse, de tener una abstinencia prolongada al año. Esos son pacientes que fueron vistos al principio y luego a los 8 años. Si al principio, cuando yo vi a ese paciente, estaba en abstinencia por un año, ese paciente tiene la probabilidad de llegar a los 8 años abstinente en un 36%. A los 3 años, ese paciente, 2 de 3 van a estar abstinentes. Si ellos tienen 3 años de abstinencia, cuando yo lo vi, cuando lo vuelvo a ver a los 8 años, tienen un 66%, que es 2/3. Luego, a los 5 años o más, un 80%. O sea, el tiempo es determinante en la mejoría del paciente con adicción. Este se prolonga un poco a los 15 años y básicamente lo que te dice es que a mayor tiempo de abstinencia, mayor probabilidad de continuar. Y es porque se le ha dado tiempo al cerebro para regenerarse. Clínicamente, llegó un paciente con adicción. ¿Qué ustedes me van a preguntar? Yo estoy aquí porque yo tomo. ¿Y ustedes quieren saber? ¿Cómo ustedes preguntan esas preguntas? ¿A qué edad comenzó a...? ¿Qué toma? ¿Qué usted? Ah, bueno, Exacto, no, que usted toma también, porque aquí usted cerveza no es alcohol. ¿Quién dice? Sí, yo no tomo alcohol, yo tomo cerveza. Entonces, otra cosa importante, ustedes se van a sorprender, pero allá hay pacientes, ¿usted toma, cuánta cerveza usted se toma? Una, doctor. Una ¿De qué no, tamaño? Una ¿De qué tamaño? Una Entonces, usted tiene que todo ese tipo esa es la historia clínica. ¿Cuándo usted empezó a tomar? ¿Por qué? Porque la adicción es una enfermedad pediátrica. El paciente comienza a utilizar a los 14 años. Si el paciente comienza a utilizar de 14 a 18 años de una manera severa, tiene más chances de desarrollar una adicción. El que empezó a tomar más de los 21 años, del 21 años, less likely you're going to have a severe addiction. Si es porque es una enfermedad es a developmental disorder, tiene que ver con el desarrollo del cerebro, la edad en que usted está tomando. Sabemos que el pruning y la reorganización del área frontal, eso ocurre en etapas tempranas. Entonces, no se recomienda al paciente que use de una edad bien joven. Usted quiere saber cuál es el patrón del uso, dónde usted está usando, qué lo está llevando a usar. ¿Ha usted parado alguna vez de usar y cómo usted lo logró? ¿Ha recaído? ¿Qué te induce a una recaída? So el DSM-5 defines addiction as a maladaptive pattern of behavior. En el contexto de 12 meses, tiene 11 criteria based on lo que dijimos anteriormente, los factores biológicos de cravings, withdrawal, dependence, y luego tiene el problema del lack of control, continuar usando a pesar de los daños, y el uso compulsivo. El gambling disorder fue añadido. ¿Ustedes saben lo que es el gambling disorder? ¿Qué es eso? Apostar los gallos. La sustancia es una pregunta que le gustan hacerla en los boards. La principal, ¿cuál es la sustancia que primero usa? Lo que llaman el entry drug o el gateway drug es la marihuana. Si a usted le preguntan cuál es la sustancia que más frecuentemente usa el paciente de menos de 10 años, de 10 a 11 años, ¿cuál usted cree que es?
de 10 años de de adicción. la Te da ¿Verdad? dulces. los inhalantes. Sí, son unas sustancias dulces. Inhalantes. Esos son las pegas, el liquid papers, los combustibles. Y eso causa daño a nivel neurológico importante. Ahora vamos a entrar en lo de las sustancias de una manera bien rápido porque son muchas. Pero usualmente se dividen las sustancias en estimulantes y downers. Los downers son el alcohol, la benzodiazepina, los opioides, la marihuana. Los uppers son los derivados de la anfetamina, la cocaína. Los hallucinogens, el LSD que no se usa tanto, el peyote, el mushrooms, el psilocybin, y nos vamos por ahí. Hay dissociative substances como el PCP, que se conoce como el angel dust. Ese otro contenido de examen, la ketamina, que es un anestésico y un disociante, el dextromethorphan. Ustedes conocen lo que es el Robitripping. Eso es una condición allá que los jóvenes van a la farmacia, compran su Robitussin, y eso le causa una intoxicación que puede ser Di que un problema. Este paciente llega y te dice, yo estoy fumando, eso no es problema, la mayoría de la gente aquí en los Estados Unidos fuma. ¿Qué porcentaje cuál es la prevalencia del problema del nicotine use disorder? Es un 21%. Cuando hablamos de use disorder, tiene que meet criteria. Para un substance use disorder, tiene que ver cómo te lo pregunto. Entonces, ¿cuántos de los pacientes que deciden dejar de fumar hoy van a continuar smoking free por un año, sin fumar al final del año? como un di- que no vuelve. Duran un año, sí. Yo creo que sí tienes razón. La pregunta reads, how many people will relapse at the end of 1 year after quitting on their own? 90, más del 90-95%. Sí, eso. Es una sustancia sumamente adictiva. Si usted usa los medicamentos que hay disponibles, usted puede incrementar los chances en un 50-60%. En el siglo XXI, ¿cuál es el principal problema con el cigarrillo? Es el cigarrillo electrónico. Básicamente, un cilindro con una batería, un vapor, un sistema que hace una vaporización. Al paciente tú le preguntas, ¿do you smoke? Te dice, no, I don't. Ay, baby. Why are you on vaping? Exacto. Entonces, ese es el sistema que salió en el 2003 en China, se comercializó en el 2006 en los Estados Unidos. No tiene regulación como lo tiene el cigarrillo. Está comprando todo. No sabemos cuáles son los efectos a largo plazo. Sí sabemos que tienen menos probabilidad de causar cáncer, pero no sabemos qué otros efectos hay. No es un tratamiento. No es un tratamiento, no es un medicamento, no ha ido a través de la FDA. O sea, no se recomiendan como tratamiento, pero no se sabe en general que si va a ser, cuál va a ser el efecto adverso a un largo plazo. Esta es la terapia de reemplazo que se recomienda como first line para el tratamiento de la adicción. Es un parcho que te da un release prolongado a través de 24 horas de nicotina, te da un baseline para evitar los cravings. Después tú tienes lo que es el lozenges y la goma de mascar que te va a dar unos peaks para tratar de go through the breakthrough, anxiety, cravings. El bupropion es un antidepresivo que tiene una acción en la dopamina y el Chantix es quizás el más efectivo, un antagonista de los receptores nicotínicos y se usa con mucha efectividad. En cuanto al alcohol, relacionado con muchos accidentes automovilísticos, accidentes laborales, es la tercera causa prevenible de muerte, principalmente luego como dije, el cigarrillo al principio, y la segunda causa de muerte es la inactividad. Y luego está asociado con cáncer orales, y como dije anteriormente, se relaciona con end-stage liver disease. Algo importante en este slide es la última línea, donde dice que el gray matter, la sustancia gris, y su densidad se relaciona con el riesgo de relapse. Lo que quiere decir que hay daños con un uso crónico de alcoholismo a un nivel estructural que causan que el paciente sea más prone, more likely to relapse.
Esos son los medicamentos aprobados por la FDA y no aprobados por la FDA que se utilizan para el tratamiento de la adicción al alcohol. Voy a mencionar el antivirus que le gusta salir en los exámenes. Básicamente bloquea una enzima, se acumula una sustancia que causa una sensación de enfermedad, entonces tú creas una aversión al uso del alcohol. Los demás tratan en ese equilibrio de excitación con el NMDA y el glutamate, y el naltrexone es un bloqueador de los receptores opioides. Ustedes se preguntarán por qué se usa para la adicción si bloquea los receptores de los opioides. Porque vimos cómo los receptores de los opioides también están relacionados. Hay receptores endógenos de opioides y hay opioides endógenos. Entonces el alcohol indirectamente a través de esas rutas provoca lo que es el reward. Si tú bloqueas eso, hay mejor chance de que el paciente no utilice. En el siglo XXI, de las cosas que son importantes mencionar es un biosensor que se utiliza como un brazalete que te mide el nivel de alcohol en la sangre. Y hay mucha interacción y colaboración con un modelo computacional y de precisión para usted saber cuándo el paciente está haciendo un relapse, cuáles son las condiciones de variabilidad respiratoria, condiciones de procesos autonómicos que causan el relapse. En cuanto a los opioides, estos son unos cuantos de los opioides que existen. Ese es el trend que pasó desde 1999 y aquí está registrado hasta el 2010. Las ventas subieron enormemente, eso se correlacionó con las muertes. Y el tratamiento was lagging behind all along. Y por eso es una crisis que ha causado muertes que son inesperadas, al punto en que se ha llegado. ¿Cuál es el tipo de opioide que más está causando ese problema? Son los analgésicos prescribed by physicians. No es la heroína. La heroína está aquí abajo, incluso hay muertes más asociadas a la cocaína que en comparación con la heroína. Entonces aquí está dividido en cuanto al tipo de opioides. Estos son los opioides sintéticos que se utilizan para el dolor, la metadona que se utiliza para el tratamiento, pero como es un agonista total, puede causar sobredosis, específicamente cuando se usa con otros depresivos como la benzodiazepina. Y luego el fentanil, lo que está sucediendo luego del 2010 es que los sintéticos están utilizando más. Se está utilizando el fentanilo, es el nuevo trend, porque se está controlando un poco el problema de la Percocet y ahora el problema mayor es el problema con el fentanilo. ¿De dónde están consiguiendo los pacientes sus opioides? Esa parte que ustedes ven acá en azul representa los opioides que están en el baño, en la gaveta. La gente lo tiene en las casas. A medida que la adicción se hace más severa y más crónica, ya obviamente la availability of the opioids decreases. Entonces acá esto es lo que está prescrito por el doctor, aumenta. Eso es lo que se llama el doctor choque. Ellos van de estado a estado porque hay registros estatales. Yo veo si tú lo estás consumiendo aquí o allí, ellos cruzan estados y lo consumen. La parte verde es lo que consumen de las calles. ¿Cuáles son los riesgos de sobredosis? El tolerance shift. Eso se refiere a que un paciente lo pueden meter en la cárcel, lo puede ir a un hospital y el tiempo de abstinencia que él tiene cuando está en el hospital causa un shift en el tolerance, la capacidad de sustancia que él puede tolerar. Luego él sale, estaba acostumbrado a usar 3 bags of heroin, él se mete 3 bags of heroin, su tolerancia cambió, él tiene una sobredosis que lo puede matar. Cuando se mezclan las sustancias como el fentanil y las demás, el paciente que tiene una neumonía tiene problemas respiratorios, la variación de la fuerza, de la potencia, o si el paciente se lo administraba por la nariz y luego se lo administra por vía endovenosa, la bioavailability de esa sustancia. El naloxone es el medicamento que revierte la sobredosis, que como lo dije anteriormente es un antagonista. Los medicamentos que tenemos para el opioid use disorder son la metadona, el buprenorphine y el naltrexone, que se puede utilizar de manera inyectable. El problema de la marihuana.
es la sustancia ilícita de mayor uso a nivel mundial. El THC es el componente activo y que define la euforia. Tenemos otros componentes como el cannabidiol que no se relaciona a la euforia. De las personas que usan marihuana, ¿cuántos llegan a tener una adicción a la marihuana? Una cosa es el uso, otra cosa es la adicción, un 10%. ¿Cuál es el problema asociado con la marihuana? Problemas cognitivos con el uso severo y frecuente. Problemas de ejecución, executive function. Hay un delay en el processing speed, la manera como usted hace un procesamiento. Hay problemas de manejo. Y ese es el problema actual. La legalización de la marihuana es un problema. Porque no hay un sistema como el del alcohol que usted pueda medir y ver si ese paciente tiene niveles intoxicantes. Como usted sabe, si un paciente dice on marihuana, cuando usted chequea el urine tox, ustedes saben qué tiempo puede durar la marihuana en la orina de un paciente que usa frecuentemente. Up to 30 days. Entonces, eso representa un problema. ¿Cuáles son los problemas más recientes de la marihuana? Que hay lo que se conoce como la marihuana sintética. ¿Ustedes han oído lo que es la marihuana sintética? Es sumamente potente y peligroso. Yo tengo pacientes que los tengo que amarrar por 2 semanas, con psicosis, con delirio, completamente out. Que en el ICU se da intubado con propofol, porque destruyen la cama, es una cosa increíble. ¿Cuál es el problema? Que no salen en urine tox. Es un sintético que varía continuamente. Cuando you develop the assay, tested, ya ellos lo han cambiado, la industria lo ha cambiado. Entonces, los problemas con la marihuana, yo sé que ustedes pueden tener preguntas acerca de la marihuana. Y si alguien la tiene, la puede hacer ahora. En cuanto a legalización, el médico de marihuana. Ese 10% que usted menciona, la persona que desarrolla una adicción, ¿eso es a nivel biológico o más por hábitos, o sea, psicológico? Sí, es a nivel fisiológico, pero sí hay una adicción psicológica que pasa. Además de la fisiológica, esa es la parte de funcionamiento, pero hay una parte sintomática que se representa como lo que se conoce como el hábito. Pero sí hay, la marihuana causa una dependencia fisiológica. Se creía que no tenía withdrawal. El DSM-5 puso withdrawal como parte del síndrome de cannabis use disorder. Lo que pasa es que el withdrawal es una irritabilidad que ese paciente es cranky. Ese paciente no duerme, ese paciente está ansioso. Y esos síntomas, you relieve it by using again. Ese paciente dice, no, que la marihuana yo la necesito, tú la necesitas because you have a dependence. Entonces tú lo que estás calmando no es que te está calmando la ansiedad, no es que te está ayudando con el PTSD, el estrés postraumático, es que tú creaste una dependencia y tú lo que estás sufriendo es un síndrome de abstinencia que tú lo estás tratando por lo mismo pasa con el cigarrillo. Yo fumo porque eso me ayuda para la ansiedad. El nicotine es a stimulant. Nicotine is going to increase your heart rate. Se conoce como somatic amplification, en el caso del panic attack, que pasa con la marihuana también. Hay gente que coge para emergencia, ay, me dio un ataque. La primera vez que yo uso, hubo que llevarme a la emergencia. Y es que causa unos efectos fisiológicos. En el caso de la nicotina es mucho más pronunciado por ser un estimulante. Entonces, resulta que ya tú creas una dependencia rápidamente. En la mañana yo me levanto mal, tengo que fumar, el cigarrillo me ayuda yo. Sí, porque tú dejaste de fumar en la noche, you have withdrawal in the morning. Exacto. No es que el cigarrillo tiene ninguna magia, es el detalle de que tú estás treating your withdrawal. Sí, ¿cuál es su opinión en cuanto al uso de marihuana para términos medicinales para taclear, por así decirlo, la epidemia con la prescripción de opioides y también el uso de la marihuana para tratar los trastornos depresivos mayores? Tú estás leyendo la noticia. Hay un artículo que anda por ahí que hay gente que sugiere que el uso de la marihuana que puede parar el uso del problema de opioides. ¿Por qué? Porque se considera que la marihuana puede ayudar al dolor.
La mayoría de la gente termina usando los opiáceos buscando un tratamiento para el dolor. Lo que sucede es que la marihuana te proporciona un high, no necesariamente que te quita el dolor, but I like the high. Yo puedo tener dolor y high, mejor que tener dolor y no high. En realidad, como analgésico, no hay evidencia que sugiera que la marihuana es un analgésico, que te va a hacer sentir bien, te va a hacer sentir bien. Te voy a quitar eso. Pero de que es un tratamiento para el dolor, cuestionable. ¿Por qué no sabemos? ¿Por qué yo definitivamente te digo que no? No te digo que no. Because marijuana is a Schedule I substance. No, es altamente adictiva, está completamente regulada. You cannot do head-to-head trials. You cannot do a clinical trial para ver. Los estudios que existen son observacionales. Muchos de mis colegas ya están at the front line en el estudio de la marihuana para PTSD y otras condiciones como depresión y ansiedad. ¿Qué tú crees? Sí, por relación al PTSD, yo también leí que se están haciendo clinical trials para el tratamiento de PTSD, pero utilizando dosis reguladas de MDMA en veteranos. Sí, sí, pero o sea, aquí, pero volviendo a la marihuana con el problema del PTSD es que no hay evidencia. Yo trabajé 2 años en el VA donde se están haciendo esos estudios y lo que se hace es un estudio observacional, o sea, ¿cuáles de los veteranos están usando marihuana? Yo no sé la potencia, yo no sé la frecuencia, no es un medicamento, es una droga. En Connecticut y en la mayoría de los, exceptuando 9 estados en los cuales se ha legalizado para uso recreacional. Entonces, lo que se ha visto es que la irritabilidad es mayor, que no hay mejoría en las memorias intrusivas y los nightmares, que son los síntomas primordiales del PTSD. Sí te da un high, you think about something else, pero no hay long lasting effects. Los medicamentos tienen que causar un efecto sostenible. Cuando yo paro de usar marihuana, what are the sustained benefits long run? Después tú estás hablando de sustancias como la ketamina, que Yale está metiéndolo al mercado fuertemente y ya se comercializa. Sí tiene efectos regeneradores a nivel de materia cerebral, más a largo plazo. Pero los efectos no han durado más de una semana. Y por eso hay muchos críticos acerca de la utilización de la ketamina. Se está usando el psilocybin, por ejemplo, que es un mushroom derivative, que es un alucinógeno, que te lo dan en una de las oficinas de Nueva York. Eso es carísimo. Hay gente que hace unos trips a Perú y eso te cuesta $20,000. Es una experiencia espiritual, un togetherness, una cosa. Entonces, pero ¿qué sucede? Que hay que estudiarlo y se están estudiando, se están haciendo esos estudios, pero al momento no se sabe cuáles son los beneficios o los efectos adversos. ¿Quieres decir algo? ¿Qué dices? Y doctor, por ejemplo, ¿cómo podemos disuadir a compañeros, amigos de nosotros que están usando, por ejemplo, marihuana y que aseguran que no son adictos, que la usan muy esporádicamente, que eso no les hace daño? ¿Cómo podemos aconsejarlos? Ya ahí, Qué linda, Kirsi. ¿qué le digo? Esa es una pregunta bien compleja y yo la voy a dejar para el final. Recuérdame si se me olvida, porque eso termina en el final. Y mi línea yo soy entrenado en lo que se llama Motivation Interviewing y no se dan recomendaciones directas acerca de qué cada quien quiere hacer con su futuro. Pero al final vamos a hablar un poco de eso. Si usted había mencionado que el porcentaje de la adicción que tiene marihuana es 10% con respecto a la persona que lo usa de manera recreacional. Eso quiere decir que de cada 10 personas que lo usan, 9 no van a terminar adictos, pero de las personas que están usando marihuana, un 10% lo está usando de una manera regular, que se correlaciona con una adicción. Exacto, pero entonces mi pregunta viene a ser precisamente la siguiente. Cuando tú utilizas la droga, específicamente para momentos específicos, para tú tener ese sentimiento de no sé qué, de no sé cuánto, escapar de la realidad, o lo que sea, la razón por la cual tú lo usas,
no se puede considerar cierto grado de adicción porque al final tú lo sigues siendo con la misma droga para tú tener el mismo efecto, independiente de que no sea exactamente de manera regular. Esa es la parte final de yo creo que esas dos, recuérdenme eso para llegar a yo quiero llegar a esa parte con tiempo. Creo que ese va a ser el debate más interesante de la presentación. Pero déjame avanzar un poquito. No, era otra cosa acerca del THC. No se supone que el THC es la parte, es el componente que provoca la deficiencia cognitiva y todos los efectos negativos con respecto a la parte. Entonces, si se separa por componentes, también hay la marihuana también tiene efectos positivos, precisamente en el sistema Sí, eso se está refiriendo al cannabis. Por ejemplo, está el marinol. El marinol yo lo utilizo para caquex en pacientes con HIV. Se utiliza para pacientes en quimioterapia con náuseas. Esas son las causas por las cuales la marihuana medicinal está probada que sí funciona, son para esas tres cosas. Es la espasticidad de la múltiple esclerosis, la náusea que causa la quimioterapia del paciente con cáncer, y también se usa como uso paliativo para pacientes con dolor y cáncer terminal. Y entonces la otra que le dije, la caquexia del paciente con el HIV. Glaucoma, efecto transitorio. Baja la presión intraocular transitoriamente, pero no un long lasting effect. Y sobre el THC, Después. Vamos a seguir con esa para el final, porque yo sé que tú vas a tener comentarios cuando lleguemos allí. Gracias por subir este tipo de temas. En cuanto a la legalización, necesitamos los estudios adecuados y la estructura para responder a los cambios que van a venir cuando se legaliza, porque es una mayor availability of the substance. Se puede esperar que haya cambios a nivel del trending con su uso. Entonces, es un Schedule One drug a nivel federal y no Sí. se permiten hacer estudios. Exacto. Pero está legalizada en algunos estados y ahí tampoco se podrían hacer estudios. Se están haciendo, pero que no hay un tiempo adecuado para darle seguimiento a eso. Y esos son 9 estados, y hay 30 estados en los cuales el uso medicinal está recomendado para sustancias que los científicos y los clínicos no lo recomiendan. En Connecticut se recomienda para el PTSD, y el paciente me viene a mí y yo le digo, no te lo puedo recomendar porque no hay evidencia. Aún, puede que funcione en algún momento, pero la evidencia no está. Ustedes saben lo que son las sales de baño, los bath salts, que se comercializan, pero no el de bañarse, el de la gente utilizar. Son unos cristales con propiedades estimulantes que se comercializan en las tiendas y causa un picture de un stimulant, pero también tienen perceptual problem. La gente ve cosas, oye cosas. Hay lo que se llama el problema de que tú oyes colores o tú saborizas sonidos y ese tipo de condiciones. Este es un joven que llega a la emergencia a las 3 de la mañana y él estaba agitado, brincando entre carros, diciendo que él era Superman. Luego tú lo vas a examinar y este paciente tiene un vertical nystagmus y ese paciente no puede hacer este tipo de gait y tiene ataxia. ¿Cuál es la sustancia que se relaciona con eso? Y eso es una pregunta de examen. Y ese es el paciente que me llega a diario a la emergencia en los Estados Unidos. The abrupt discontinuation of amphetamine on a patient would produce like the following, except which the abrupt discontinuation of amphetamine in this patient, and it's another patient, would produce all of the following, except So, ¿cómo se analiza una pregunta así? En los exámenes ustedes van a tener preguntas así, del picture of intoxication y el picture of withdrawal. El intoxication, si es un estimulante, usted espera que va a tener, que el paciente va a tener ahí agitación. Si estamos hablando de intoxication. El paciente con uso de anfetamina también disminuye el apetito. Los modelos lo usan, la gente que quiere perder de peso lo usan. Uno de los mayores usuarios de cocaína son los modelos para mantener el peso, para que te disminuya
disminuya el apetito, para que te aumente la carga adrenérgica, para que tú puedas seguir el endurance y el performance. Entonces, ahí lo que quiero decir es que el withdrawal de anfetamina se va a relacionar con sedation, more than agitation, y va a estar relacionado con un appetite increase. Cuando se deja de utilizar la anfetamina, el paciente va a tener un boost en el appetite. Los anabólicos, los esteroides anabólicos, es un paciente que llega irritable, un paciente que no está durmiendo, un paciente que es bulked up con músculos, y es un paciente que puede tener baldness, que puede tener daño hepático, que puede tener reducción del tamaño de los testículos, puede develop breast. El problema es cuando te lo presentan en una mujer. O sea, ahí el paciente tiene el hirsutismo, pero te dicen, hay veces que tú vas corriendo y te dice un hombre y tiene facial hair, y ya lo encontré, pero men have facial hair. Entonces tiene que saber si es un hombre o es una mujer, la pregunta de los boards. En la mujer dice, es una mujer y está diciendo, the breast size is increased. Eso pasa en el hombre, pero en la mujer es decreased. Entonces tienen que saber si está hablando de un hombre o de una mujer cuando se habla de los anabólicos, de los esteroides. El caso de la benzodiazepina, igual es una pregunta de intoxicación o withdrawal. Benzodiazepine is a sedative, is a downer. Tú vas a encontrar sedation, increase in sleep. Vas a encontrar todo ese tipo de propiedades. En cuanto al withdrawal, es como si fuese el mismo delirium tremens que pasa con la descontinuación del alcoholismo. Tremors, diaphoresis, nausea, vomiting, visual perception, problems, y todo eso. Tremor y lo que se conoce como delirium tremens pasa también con la benzodiazepina. El MDMA, el molly y el ecstasy es básicamente un compuesto análogo a la anfetamina, pero con propiedades alucinógenas. Se utiliza infrecuentemente, temporal, asociado a eventos. Pregunta de examen da bruxism. Ellos usan, la gente que va a los raves y a esas fiestas y son usuarios de ese tipo de sustancias, usan unos retenedores. Si ustedes ven en una pregunta de examen de que el paciente llegó con unos retenedores y tiene elevación del heart rate, blood pressure, está agitado, pero al mismo tiempo he's seeing things, he's hearing things. Entonces hay una combinación de un efecto alucinógeno con un efecto estimulante, y la otra indicación de que estaba en una fiesta, de que él es joven, te indica que está hablando de lo que es el molly. El LSD no se utiliza mucho, es un alucinógeno. Básicamente ahora lo que se está hablando más es de la mescalina. ¿Ustedes saben lo que es la mescalina? Lo del peyote. Lo del peyote, sí. Pero una pregunta respecto, ¿por qué los pacientes utilizan esos retenedores? Porque le da bruxism. Bruxismo. Bruxism es esa clenching de jaws. Y Pues tú haces así. Que hay gente que tiene eso y duerme y mueve y desgasta el esmalte de los dientes. Sí. Esos son gente que hacen así, que proceden el diente super straight. Entonces, para continuar, Necesariamente lo de la estamos llegando a la parte del debate, pero esta es creo que la última parte en cuanto a sustancias. Hay una adicción a no sustancias. ¿Qué significa eso? Hay comportamientos que provisionan lo que se conoce como un short-term reward. Y causa adicción. En principio se consideraba un comportamiento obsesivo, pero ya se ha estudiado y se sabe que it resembles addiction in many different ways, in the natural history, en la personalidad del paciente que lo desarrolla, en la tolerancia que se produce cuando estamos hablando de los juegos de internet, por ejemplo, o el gambling a través del internet. El paciente podía jugar videojuegos por 2 horas, ya una semana luego tiene que jugar por 3 horas, ya son 6 horas, ya pierde el control, no puede ir al trabajo, doesn't want to have sex with his wife. This is the same natural history that pasa con la adicción. Tiene el mismo mecanismo neurobiológico, recalcando de nuevo el núcleo accumbens y el BTA en la ausencia de las sustancias. Y allá en Yale el doctor Potenza trabaja mucho con eso. Y es súper interesante porque muchos críticos
decían que la sustancia causaba los daños que yo les enseñé al principio, no la adicción per se. Los críticos a esa perspectiva neurobiológica de la adicción decían, sí, hay downregulation de los receptores dopaminérgicos. Quiere decir, hay mucha dopamina, el número de receptores disminuye. O por ejemplo, dicen, hay mucha dopamina y el firing de los receptores disminuye. Eso es lo que se conoce como desensitization, la desensitización de los receptores. Esos son dos fenómenos que pasan a consecuencia del uso de sustancias. Entonces, los críticos dicen, bueno, eso es la sustancia que está causando esos daños que tú estás viendo en ese functional MRI. No es la adicción, no es el comportamiento. Pero con este tipo de adicción al comportamiento no hay sustancia y estamos viendo los mismos cambios. O sea que es un development en los últimos años en el ámbito de la adicción que es bien significativo. Entonces yo quiero hablar un poquito de este tipo de adicción que aún no está en el DSM-5, pero viene por ahí. Muchas personas usan la pornografía, un uso frecuente no adictivo. Una pequeña probabilidad de los pacientes van a desarrollar un uso que se considere adictivo. La prevalencia de esa complicación, y yo he tenido pacientes así, es importante desde el punto de vista en que con la tecnología se ha aumentado la availability. Ya la gente no tiene que ir a comprar una película, un magazine. Entonces causa una pérdida de control, consecuencias negativas a nivel social, y pacientes que se tienen que divorciar, pacientes que no pueden tener relación con su pareja porque no le motiva, ya hay una tolerancia. Pacientes que comenzaron con el internet y ya tienen que ir a buscar prostitutas, pacientes que ya el sexo con una paciente no es suficiente, necesitan con una persona no es suficiente, necesitan dos, necesitan tres, necesita expuesto, necesita hacerlo en diferentes lugares, y ya esto constituye una adicción. ¿Cómo se trata? Yo tengo una pregunta con relación a eso, a la adicción a la pornografía. ¿Existe algún parámetro, alguna cantidad de horas a la semana o al día que definan esa adicción? No, el funcionamiento, la clave está en el funcionamiento. Si usted funciona, hay gente que en la oficina, y si eso no te está interfiriendo, se supone que si es una adicción va a seguir un uso escalante y progresivo. Si no le está causando al paciente ningún tipo de distrés y de déficit de funcionamiento, no se considera una adicción. Entonces, yo les quería mencionar rápidamente acerca de lo que se conoce como collaborative care. Porque yo sé que ustedes tienen interés en áreas fuera de la psiquiatría, y eso es simplemente para que ustedes vean que el tratamiento de adicción sucede fuera de la consulta psiquiátrica o del especialista de adicción. Está ocurriendo en las clínicas de primary care, de surgery, de transplant. Yo estoy en la clínica de HIV. Esta información sugiere que un 86% de los pacientes con HIV saben que tienen HIV. Hay un 15% de los pacientes out there that they need to be tested y se asume que tienen HIV. De esa cantidad de pacientes, un 40% está en las clínicas. De eso, un 37% tiene tratamiento. Y solo un 30% es considered viable suppression, a pesar de tener los antirretrovirales que son efectivos. Eso es bien significativo. Entonces, ¿cuáles son los factores que causan que ese paciente do not engage in treatment, no se toma el medicamento? Factores psiquiátricos y factores de adicción. En mi clínica, un 18% de los pacientes tienen un uso anormal de alcohol, cuando el 16% es la prevalencia a nivel general, o sea que no es tan problemático el caso del alcohol. El principal problema es la cocaína y la heroína. La mitad de los pacientes usan la cocaína y un 44% de ellos están usando opioides de manera adictiva. Entendemos que las adicciones son una enfermedad crónica, que hay tratamiento para ellas, y esa es la parte biológica. Ahora, la parte psicosocial de las adicciones es lo que queremos tocar. Un breve recorrido histórico nos dice que las adicciones están desde la época precolonial, que el alcohol y el tabaco eran aceptados
hasta el punto en que se convierte en una intoxicación que causa vergüenza en la sociedad. Entonces allí eran penalizados. Las adicciones responden a cambios sociales, de guerras, de políticas, de situaciones económicas. En Estados Unidos, durante la guerra civil, el opio se usó mucho más porque la gente tenía dolor. El tabaco se usaba más porque había que comercializarlo para tener un tax revenue y tener dinero para seguir en el proceso de la guerra. Eran completamente aceptadas. Freud utilizaba cocaína para el tratamiento de su depresión cuando se estaba approaching en los 1900. Ya en los primeros 15 años se regula con el Harrison Act el problema de la heroína, de la morfina que venía de la China. Entonces luego, cuando nos estamos acercando a la Primera Guerra Mundial, la cerveza se asociaba con los alemanes. Ya tenían un problema político que causó lo que se llama la temperanza o el movimiento de la restricción, la prohibición. Ustedes saben que en Estados Unidos se prohibió el uso del alcohol desde 1920 a 1934. En 1929 ocurrió la Gran Depresión, se necesitaba dinero. Se volvió a aceptar el uso de sustancias. En el 1937 la marihuana no era popular, no hemos hablado de marihuana todavía. La marihuana se hizo popular cuando se crearon leyes para criminalizarla, se hizo popular. Entonces eso se ven los efectos sociales que tienen la política de salud y los efectos en el trending del uso de sustancias. Ya luego, en 1960, bien interesante, el LSD, el uso intensivo de sustancias de todos tipos, el wave de cocaine use en la centro urbana en el 1980 y ahora el opioid crisis que estamos viendo a final de los 90 y que todavía continúa. Ese es el trending de cómo se han utilizado las sustancias en los Estados Unidos. Pero una cosa, ¿cómo responde el Estado para controlar el problema de la adicción? Puede ser a través de reducción de la demanda. ¿Qué te hace? Bueno, el paciente se le da educación, prevención, o al paciente se le mete en la cárcel, y eso es lo que pasa en Estados Unidos y en muchas partes, incluso acá. Usted oye más acerca del tráfico de sustancias que del uso de sustancias. Se invierte dinero en lo que es supply reduction, en la siembra, en la distribución de la sustancia, que en la prevención, en la educación y en el recovery del paciente. Entonces, ¿qué se recomienda? Se está recomendando lo que se conoce como harm reduction. ¿Ustedes saben lo que es harm reduction? Reducir los daños o sea, cuando una droga ilícita y tú tienes que usarla de manera sintética, tú vas a hacer un comportamiento más riesgoso. Entonces puede ser programas donde te intercambian jeringuillas. Sí. Eso es harm reduction, es básicamente enfocarte en las consecuencias del uso, no en la cantidad o whether you're using or not. Básicamente el impacto en el consumo de drogas secundario es el empeoramiento y las consecuencias de su uso, lo que se recomienda más. Es subóptimo, pero es realista, es achievable. Y es la primera parte. ¿Por qué? Porque es irrealista esperar que una sociedad va a ser soft. Eso se ha querido hacer a través del tiempo y ha fallado. Pero en cuanto al harm reduction, está relacionado a la educación, al Middle Action Program, los programas de metadona, los programas de buprenorphine y ciertas otras actividades que se usan para disminuir el uso de la sustancia. Por ejemplo, la utilización del cinturón de seguridad es un harm reduction. Porque, bueno, no, el que no sabe manejar, que no maneje. Ajá, va a manejar. Ponga un cinturón de seguridad. Entonces, you're reducing the harm. Y esa es la misma orientación. Lo que se quiere es que el paciente adicto siga vivo para usted tratar. Mucha gente dice, you're encouraging its use. Porque yo le digo a mi paciente eso, use una sola droga al mismo tiempo. No la mezcle, compra del mismo dealer. Pruébela primero. Si usted usa cocaína y heroína, mire lo de la vida media, yo lo educo. Si usted está en un detox y te despachan y you want to celebrate and then you're going to go back and usa menos porque tu tolerancia varió.
Ese paciente, lo que se evidencia con el harm reduction es que el paciente engage in treatment, que se disminuye el uso de sustancias, que disminuye la criminalidad a través del uso de sustancias. Pero en cuanto a terapias para adicciones, ¿ustedes han oído lo que es el motivational interviewing? Motivational interviewing. Y ya yo sé que ustedes saben acerca del Cognitive Behavioral Therapy, que es básicamente conexión entre pensamiento, sentimiento y el behavior. Pero el motivational interviewing, quiero decir, es un approach humanista. El MI Spirit es un patient-centered type of treatment en el cual tiene que haber acceptance, tiene que haber un ambiente de non-judgment y se basa a través del lente de lo que se llama los modelos del cambio, en el cual el paciente puede estar en una etapa de precontemplación, yo no quiero cambiar, un paciente de una etapa de contemplación, I may want to change, una etapa de acción, I'm ready to do something about this. Maintenance es yo lo estoy haciendo y lo voy a mantener. Entonces, respondiendo la pregunta, depende de dónde el paciente está o la persona está. Primero, ¿tiene una adicción o no? Y segundo, ¿dónde él está en cuanto a la motivación para el cambio? Si usted lo confronta directamente, resistance increases. Porque lo que se asume es que el paciente con adicción tiene una ambivalencia. Un 50% quiere cambiar, reconoce los efectos adversos. Y un 50% dice, yo no puedo porque me voy a enfermar, yo no puedo because I can't replace this. It's serving a purpose. Entonces el paciente está y uno no sabe cuáles son las fuerzas internas y los motivos por los cuales una persona está usando. Entonces hay que ser bien sensible cuando se va a abordar el tema de adicción con una persona que la pueda tener. Otra pregunta de board question es, si te sale una pregunta de que alguien vio a una persona en el trabajo o en la escuela que se está nodding off, es un síntoma de opioid, de heroin use. La gente que está nodding off, como que se está decaído, que se está durmiendo. Entonces, ¿cuál es la sustancia que ese paciente está usando? Te va a decir A, heroína, B, cocaína, 3, yo no sé. Yo no sé, porque usted no sabe. Ese paciente pudo tener una mala noche anoche. Entonces, ese es el problema del judgment, que tiene que ser basado, tiene que ser tratado la adicción como una enfermedad, pero basado en la evidencia de lo que se conoce. No es de que ese paciente parece que tiene diabetes, porque mira, está gordísimo. Usted no sabe si tiene diabetes. Entonces, ese es el problema que hay con la adicción. Pero sí es una enfermedad y sí trae problemas graves y hay una responsabilidad del docente, del profesional en ofrecer tratamiento. Entonces, ¿qué yo recomiendo? Hay tratamiento disponible para la adicción. Hay gente que usa porque tiene ansiedad, hay tratamiento para la ansiedad. Las drogas no son la mayoría de la gente cuando tú le preguntas por qué usas, I have social anxiety. Es una de las razones. Entonces, hay tratamiento para eso, que es efectivo y que tiene long-lasting effects. I'm going to get back to you in a second. Finish this up. Ese es un capítulo de un libro de Motivational Interviewing. Y quiero terminar, antes de abrirlo al debate, acerca de la perspectiva psicodinámica de las adicciones. Esto es más profundo. Esto explica la adicción como there is an underlying process, there are vulnerabilities. Estamos hablando de traumas, experiencias pasadas, de la niñez, del attachment con la familia, de los problemas interrelacionales que el individuo crea. No recomienda que se piense la adicción como un pleasure seeking o un self-destructive kind of behavior. Dice que los motivos para la persona utilizar son bien complejos y es un desorden de la self-regulation, que la persona tiene una falta de capacidad de regularizar las emociones, la autoestima, las relaciones y el cuidado hacia sí mismo. Es un déficit de calmarse, de motivarse, de comportarse y basado en experiencias pasadas que pueden estar relacionadas a traumas, por ejemplo. También lo define como un misalignment, es un neglect, traumas que pasaron anteriormente.
Y la adicción es an attempt at correcting that deficit. Básicamente lo que quiere llegar a un equilibrio, a una normalización. Porque las drogas alteran la percepción del self y la relación que usted cree que tiene con el otro. Entonces te permite lo que es el denial, que es el defense mechanism más común que se utiliza con la adicción, te permite desconectarte del problema que te está afectando y porque hay un problema de desregularización. ¿Ustedes conocen a ese señor? No. Ese es Matt Moore. Él es un rapero americano, pero es un activista y él es un adicto en recovery. Y quiero que ustedes vean lo que él dice acerca. Él dio una entrevista a Time Magazine bien recientemente y él dijo esto, que cuando él tenía 25 años tuvo una conversación con su papá that ended up changing my life, he said. He asked me if I was happy. At that point, my drug addiction had led me to a place of deep depression and self-hate. I couldn't get away from the shadow that opioids had cast over my life. My love for making music was gone. My relationship with friends and family were strained at best and permanently damaged at worst. I spent most of my time in my room with the blinds drawn. The world that I once loved was going on outside without me. Y esto es lo más interesante. There are a lot of misconceptions about addicts and a lot of stigma surrounding addiction. People ask, why don't addicts just stop? Why don't they just give it up? ¿Por qué no paran? ¿Por qué no dejan de usar la sustancia? I certainly asked myself those questions when I was addicted. Ellos se preguntan eso diario. And there's a lot of shame and a lot of guilt. No one wants to be miserable. No one wants to be depressed, suicidal, and slowly killing themselves. That's not a choice that people make. It's where drugs lead you. Entonces él habla de la percepción de que las que usan sustancias te hace una persona mala. Que es un moral failing. It's a personal choice. The truth is addiction can affect everyone. Y él recomienda pensar acerca de la adicción de una manera que disminuya el estigma y que lleve a lo que es la compasión para tener un efectivo tratamiento de la adicción. Yo quiero escuchar algunos comentarios. Sí, una opinión acerca de los adictos buscando ayuda y también tengo una pregunta. La opinión es que muchas de las personas, específicamente los adolescentes y jóvenes universitarios, estudiantes, la barrera que les impide a ellos buscar ayuda es simplemente que la sociedad los condena. Por ejemplo, todos aquí, la gran mayoría por lo menos, son estudiantes de medicina, ¿cierto? Imagínense que uno de esos estudiantes sea un usuario regular de cocaína, MDMA, de lo que sea, y por el simple hecho de, mira, fulano está en rehabilitación, yo no le voy a mandar gente, yo no le voy a recomendar gente a él, incluso los mismos colegas y los mismos doctores dicen, no, mira, él es un adicto, no podemos confiar en él y eso. O sea, es impedimento social y yo pienso que hay que hacer énfasis en la educación, porque a las drogas no hay que tenerle miedo, a las drogas hay que respetarlas y no como que underestimate la preocupación y la situación en la que está el otro. Es que se puede convertir en una enfermedad. El estigma interfiere con que el paciente utilice la ayuda que necesita. Si tiene una adicción, la persona, el uso moderado de alcohol no representa una adicción, por ejemplo. Pero cuando hay una adicción y hay un problema, se convierte en una enfermedad. Y el estigma interfiere con el paciente acercándose al profesional por ayuda. Porque usualmente se considera que el adicto es un villano, es un criminal, y en realidad es un adicto. Bueno, tú tienes una pregunta, ¿no? Sí, vamos contigo porque yo no te he dado chance. Okay. Mi pregunta es más, cuando usted puso la lista de las preguntas que uno le hace a un paciente con adicción, en el caso de un paciente que es non-compliant, ¿verdad? Que lo más se lo lleva por la familia o por cualquier persona, que en ese momento cuando tú le estás haciendo esta entrevista lo más seguro no va a decir
la verdad, ¿verdad? A las preguntas que uno está haciendo. ¿En qué momento, cómo tú abordas ese first interview? Y como, ¿en qué momento uno decide, bueno, puede ser que en esta primera entrevista no le voy a hacer estas preguntas? ¿En qué momento tú entonces decides, como qué follow-up check-up? Tú decides como que hacerle esa pregunta You para have to mayor... engage, because who are you? This is very personal. People están hablando de cosas personales. Tú te preguntas, who are you? ¿Para qué este señor se siente? Can they trust you already? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu, are you judgmental in any way? Entonces, cuando tú, esa es la formación del especialista en adicciones. Yo me gusta cuando el paciente me dice, yo tuve un paciente el otro día que me dice, you don't look like a doctor, come on brother. Eso de que he can't come to you, cuando el paciente relapse, él me dice, yo le digo, cuéntame, ¿qué pasó? Ya te estás bañando en la piscina, cada vez que él tiene un pool pie, él va a usar. Y le digo, ya, you had it with a pool pie. O sea, tú tienes, cuéntame, how many did you do? Where did you get it? How was the high? Did you like it? Did you enjoy it? Tú tienes que tener curiosidad. Y tú dices, but you're encouraging use. No, yo quiero que él sepa que él me puede decir. Then I'm going to say, how did that affect your daily life that day? Were you able to go to work? I'm just curious. No, yo no pude ir al trabajo, me botaron. Ahora voy a perder la casa. Oh, that's a shame. Do you think that had to do with the addiction? Obviamente. Claro. I didn't say that, he has to say it. Eso es lo que se conoce como motivational interview. Okay. Es ese juego, ese approach en el cual el paciente habla de cambio. Pero tú tienes que creer que un 50% de ese paciente quiere cambiar. If you're judgmental, you think you just want to get high, you just want to have a good time. Yo digo, ¿qué te llevó a usar? Que le pregunto. Yo me levanté ese día y yo vivo solo y I was lonely. Las adicciones te ayudan a controlar tu gusto. Hay que esperar a pasar el USMLE con un 235 para decir, yeah, tú sabes lo que hay que trabajar para eso. Pero un hit de cocaína, güey, de una vez, you control your high, you control your pero ¿qué problema trae eso? Y hay que hablar así sin miedo, eso no causa a la gente usar. El que va a usar, usa, venga acá, somos muchachos, ¿no? Hay que perder el miedo de hablar, de que, ay, yo no voy a decir, yo le digo la droga, you really liked it. Tú quieres perder una conversación con un adicto, dile que la droga no le hace sentir bien, que sea en alguna manera. It has a purpose, es lo que Macklemore decía, you just don't want to be miserable. You just don't want to destroy your life. ¿Tú quieres que no te mate un paciente? ¿Quién no quiere que no te mate? Who's going to make that decision? Es una cosa compleja y hay que tratar de engage con el paciente. Primero, that they can trust you. Segundo, que tú respetas su autonomía. You can do with your life whatever you want. Yo estaba, el último paciente que recibí, un paciente de Connecticut, de mucho dinero, que se fue a Miami para el Spring Break. Yo me había ido para Miami para el Spring Break también, y yo vi la locura que había. Él fue por Lauderdale, Miami, y él llega a la emergencia porque de Miami, él vivía en Miami, se fue a California, con una escala en Arizona. Y en Arizona dijo, toma. Y el vuelo le dijeron, usted no se puede montar así, usted está muy borracho. Llaman a los padres del jovencito, y de ahí lo mandan para Connecticut. Ya tiran en la emergencia, este muchacho tiene un problema. Corríjalo, doctor, arréglelo. Ya tú sabes cómo es ese paciente, habla conmigo. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi autoridad moral? Entonces yo le digo, tú estabas en Miami. Si ya él, óyeme, lo último que él hizo en la emergencia fue lo siguiente. Él le dijo a otro paciente que había llegado porque le había dado puñetazos. He punched 3 people en la calle. Él punched one Yale student first. Él no lo reportó. Después punched another one, lo reportaron. Pero ese no lo pudo reconocer. El tercero, he punched, ese otro paciente. Ese lo reportó y él llega a la emergencia porque sabían que tenía un problema psiquiátrico. Cuando llega el paciente mío, quiere hacer un caso de que we're bad people. Porque es que la gente se vuelve manipulativa y tiene un deceptive behavior, que es lo que la gente ve por encima. Dice, asociado al crimen, la gente roba. ¿Cómo usted dice que they're not bad people? They're stealing. Ay, me voy a enfermar. Y yo necesito dinero para darme mi otro pase de heroína. No puedo. O sea, es que te lleva, la adicción te lleva a ese lugar. Entonces, ¿qué hizo él para manipular a su padre y decir, this is not safe for me? Él fue al otro joven y le dijo, punch me.
The same way you punch the other people. Yo tengo pacientes que en la emergencia dicen, I want Percocet now. Yo les digo, I'm not your dealer, you're not getting any. ¿Sabes qué hacen? They punch the wall and destroy their hands. Now I need IV morphine. Doctor, would you give it to me? Because I'm going to live safely with my head. La adicción te va a llevar a un punto increíble. Entonces, ¿qué resulta? Yo me voy a sentar con él. 3 doctores no han podido con el muchacho. Yo llego, yo le comienzo a preguntar, dime de Miami, tú fuiste a este bar, tú fuiste a este rooftop, a ti qué tal cosa. Y él me está mirando. Me dice, sí. Y yo le digo, ¿cuánto tú gastaste? Ay, no me hable de eso. Yo le digo, ¿qué tú hiciste? Dime qué pasó. Yo fui con un grupo de amigos y ¿qué pasó? Que yo gasté $400, le pagué a todo el mundo. Y después no tengo dinero y tal cosa. Ya, we're talking about change already. Yo no le preguntaba a ese muchacho si el alcohol lo trajo aquí. Yo le estoy preguntando de his lifestyle. Yo le estoy preguntando de how are you suffering in any way. Entonces, eso es lo que motiva su interview. Cómo tú tienes un approach. Eso se estudia y eso se entrena. Y no es fácil de hacer, pero es completamente diferente al confrontational style, al judgmental. You have to change. You have to do it. Entonces, esa es la dinámica que se hace. Al final, el paciente accedió al tratamiento y fue un tema, o sea, un paciente que resultó bien. Uno podría resumir esta entrevista motivacional como una forma de que el paciente admita que todo su comportamiento general y todo lo que él está haciendo está mal para que entonces le empiece a No. O sea, déjame challenge you ahí. What are your goals? ¿Qué tú quieres? que él se abra contigo. You engage. So ese es tu goal, pero ¿cuál es el goal del paciente? O sentirse bien, o yo quiero ir al trabajo, o yo quiero pasar el ISMLI. Yo quiero que el goal tuyo es que él deje de usar. Ese es tu goal y el de él. You have to follow the patient's goal. Ahora bien, si tiene un paciente que está aquí, tiene un problema de adicción, no lo reconoce, he's defending his lifestyle, his autonomy. Yo soy un adulto, ¿cómo tú quieres tú? Tú sabes los traumas que yo tuve. Cuando yo digo así, yo no me refiero a ti, yo te refiero a lo que el paciente te va a decir. Porque soy quien tú me conoces, ¿por qué te importa esto? ¿Y quién eres tú? ¿Cuál es tu autoridad? ¿Cuál es tu...? O sea, they feel kind of pushed down, que tú le estás hablando así, tú estás decidiendo por su vida. Entonces, lo que se recomienda es, what are your goals? I want to pass the USMLE. Okay, is there anything that you think that can help you get you through this, I'm getting a lot of anxiety, and then I'm smoking a lot of weed, but then I feel like I don't have any energy, I don't have any motivation, and I can't focus. ¿Y tú crees que si tú consigues alguna manera de que te organicemos tu schedule, de que te ayudemos a esto, tú puedas estudiar mejor para el USMLE? Sí, pero si yo sigo usando marihuana así, eso, o sea, me tranquiliza, pero como que me aboba. El paciente está hablando de cambio. Entonces, this is the approach, because you want to help people. Drugs, they do harm in certain ways, pero es how do you approach el paciente. Gracias. La última pregunta, porque creo que tenemos que ir al siguiente. Está dando es el uso de Adderall, pero sin prescripción. Aro. Se ha sorprendido el interés en este país en cuanto al tema del Adderall. Donde quiera que voy, Cuando se ponen más veces también la prescripción de Adderall en niños que tienen ADHD, que también veo que es una controversia. El ADHD existe y es a developmental disorder. Pero el diagnóstico es bien, puede ser subjetivo, y como un profesional no capacitado en ese tema, cualquiera puede terminar con ADHD. Ustedes saben cuál es una pregunta de los escritos. Cuando usted está en una línea, in a line, waiting for in a bank or whatever, you get impatient. Do you often get distracted when you are in a class that you don't like?
No lo voy a hacer. Entonces, hay gente que termina con, yo no le doy Adderall. Si usted no está en la escuela, ¿para qué? Por ejemplo, hay mucha gente que quiere Adderall, pero ni trabaja ni Entonces, el diagnóstico se hace cuando tú tienes 3 settings en el cual el paciente está fallando: en la casa, en la escuela y o en el trabajo. Entonces, yo necesito evidencia, yo llamo a la profesora, de un reporte de cómo él observa o cómo ese niño se está comportando. En la casa, ese niño no se está quieto, then you have to rule out a psychiatric component that might be causing this. Entonces eso se toma un tiempo para diferenciar, y al final, cuando tú ves que es un proceso de déficit de atención e hiperactividad, tú sí recetas tu estimulante y ves qué pasa. ¿Se mejoró el comportamiento? No, pues no le doy Adderall, porque el Adderall te va a hacer sentir bien a todos. El Adderall te va a aumentar el performance a todos, tenga o no tenga ADHD. Ahora bien, ¿te va a disminuir la hiperactividad si tú tienes ADHD? O sea, los goles de tratamiento tienen que ser bien rígidos. Pero en el caso de los adultos, que la manifestación sería más ADD, sin la hiperactividad, y sería la falta de motivación, ¿cómo manejarías? Si tú me llegas y tú estás usando marihuana, yo digo, párame la marihuana primero. Si yo veo que tú estás deprimido, estás ansioso, yo le doy tratamiento a eso primero y veo si mejora. Luego, si tú no tienes un abuso de sustancia y no tienes una historia de dependencia de sustancia, yo te puedo dar un trial y ver qué pasa. Y yo quiero objective evidence que tú estás mejorando. Porque tú vas a querer estar en el medicamento. Los efectos adversos son que la gente no puede dormir, que se pone irritable, que tiene un sistema adrenérgico activo con taquicardia y es uncomfortable. Entonces, el paciente que no lo necesita no lo debe tener.